Vamos a mirar la parte de, esto lo vimos, de objetivos. Estos son los requisitos para la presentación de un trabajo de un proyecto de grado o un trabajo de grado como tal. Esto es cuando ya aplicamos el proyecto. Lo elevé a ese nivel porque quiero salgan a ese nivel como trabajo de grado, de proyecto de investigación, para los que ya tienen por obligación hacer una tesis al final de sus carreras. Creo que las chicas y los chicos de fono lo hacen. Los de medicina no, pues no les exigen esa parte, pero en temas de trabajo de investigación, pues sí se lo exigen en el posgrado. Cualquiera que hagan, si hacen un posgrado administrativo, proyecto de investigación. Si hacen un posgrado médico-quirúrgico, proyecto de investigación. Las chicas de fono también lo mismo. Si hacen un posgrado administrativo, tipo maestría, especialización, proyecto de investigación. Y en su pregrado tienen un proyecto de investigación. Entonces esto les va a servir de mucho. Entonces, y como les digo, lo voy a elevar a trabajo de investigación. ¿Ya? Porque hay niveles, entonces vamos a elevarlo al nivel, uno de los niveles más altos, que es trabajo de investigación. Entonces, dentro del marco teórico hay unas funciones de ese marco teórico, ¿verdad? Específicamente, para cada proyecto hay una orientación, ¿verdad? Y eso consta de los antecedentes. ¿Qué quiere decir? Lo que se haya hecho a nivel mundial, a nivel internacional y a nivel nacional y a nivel local. De eso que usted quiere investigar, de ese pedacito de la ciencia que usted quiere profundizar. En marco contextual se refiere pues a todo ese línea de investigación, todo ese hilo conductor del tema a investigar, ¿verdad? Por ejemplo, si voy a investigar de dengue, eso es lo que más yo sé un poquito. Ese marco contextual tiene que incluir cómo está el ámbito a nivel nacional, perdón, a nivel mundial, nacional, internacional, regional y local, ¿verdad? Cómo está Sincelejo, por ejemplo, durante toda su historia en cuanto a la prevalencia de las infecciones por dengue. Bases teóricas. ¿En qué consiste eso? En los conceptos principales. Por ejemplo, yo tengo que hablar en ese marco teórico, no me puede faltar explicar qué es el dengue, cuáles son los virus que producen el dengue, ¿verdad? Cuáles son las condiciones para que se desarrolle el dengue en una región, cuál es el cuadro clínico presentado por el paciente que sufre una infección por dengue, cuáles son los estadios del dengue que va desde la fiebrecita, desde la virosis como tal, hasta los estados más graves que tienen necesidad de internación en la UCI y hasta los casos de fallecimiento. Yo tengo que hablar de tasa de mortalidad. Marco conceptual, ¿verdad? Que también incluye todo lo que es el glosario de conceptos que voy a manejar en mi proyecto. ¿Ya? El marco legal, que se refiere a qué es lo que hay a nivel de la constitución política, qué es lo que hay a nivel de la legislación, qué dice ¿cómo que se llama? Las guías de manejo clínico del Ministerio de Protección Social o Ministerio de Salud, creo que se llama ya hoy en día otra vez. Ese es el marco legal. Y el glosario, pues todos esos términos que de pronto el espectador, quien lea el proyecto, no los conoce y yo lo pongo en contexto, yo lo pongo a leer el glosario de esos términos que como buen investigador en el área científica, en el área de las ciencias de la salud, ustedes saben que hay tecnicismos por doquier y hay que explicar qué significa de pronto un término que no sea común en el área científica, que no conozca el espectador o quien evalúe el proyecto y lo pueda entender. Entonces, todo esto concierne a ese marco teórico, todo el cuidado que hay que tener para elegirlo. No es coger y pegar lo que uno encuentre. No, tienes que leerlo todo lo que investigues, porque creo que ya les dije que la revisión teórica de un trabajo de investigación, de un proyecto de investigación serio, debe tener por lo menos 50 revisiones. Entonces, trabajito es lo que vamos a tener, porque cada una de esas revisiones de ese marco teórico, de esos antecedentes, de ese marco contextual, de esas bases teóricas,
y ese marco legal hay que revisarlo. Cada palabrita hay que revisarlo. Tenemos que tener en cuenta las normas para escribir un proyecto de investigación. De eso hablaremos más tarde. Por lo pronto estamos en el borrador. En el borrador yo puedo hacer lo que quiera, ¿verdad? Tachar, volver a colocar, volver a reescribir, eliminar lo que no es, ¿ya? Porque de eso se trata este ejercicio, porque esto al fin de cuentas es un ejercicio que hay que hacer constantemente. ¿Ok? Entonces, la forma de presentar un trabajo de investigación para sustentarla, eso lo veremos más detalladamente después. Y vamos a ver la parte de la teoría, que me interesa que sepan. Está por acá, aquí. Los objetivos los vimos. Vamos a incluir la parte de la teoría. Bueno, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, pues tenemos esas bases teóricas, ¿verdad? Que también tienen que tener un método para elegirlas. Hay que tener una metodología para elegir la base teórica. Y como les dije, ¿qué tipo de enfoque es el nuestro? Para empezar ya a hablar de cosas puntuales. El que quiera hacer investigación cualitativa, aquí dentro de este grupo, bueno, va a tener la desventaja, por decirlo así, de que realmente no nos vamos a enfocar en esa parte, en la parte cualitativa. Créanme que yo que estoy acostumbrado, de pronto será por eso, yo que estoy acostumbrado a los estudios cuantitativos, a lo que se puede medir con números, con variables. La verdad, una vez me pusieron a hacer una evaluación de un trabajo cualitativo y les digo una cosa, casi no doy pie con bola ahí, porque yo no estoy acostumbrado a este tipo de investigación. Ya. Estoy acostumbrado a esta, a ver los test, a aplicar los test que nos permiten evaluar si un modelo de investigación, si un trabajo de investigación tiene soporte científico. ¿Ya? Entonces, yo digo que, bueno, sería por eso, estoy acostumbrado a esto y cuando me pusieron a hacer esto, la verdad no, casi que no puedo, la verdad es que tuve que echar mano de bases teóricas del tipo cualitativo para poder hacer una evaluación de ese proyecto de investigación que tuviera peso, porque la verdad es que si hubiera quedado pues así, nada más con lo que tenía, de lo que conozco de eso, pues, hubiera sido un trabajo pues, que les digo, mediocre. Entonces, tenemos que elegir los momentos, buscar la literatura. Tenemos varios portales en internet de tipo científico, ustedes los conocen, ya por aquí se ha hablado de eso, que nos permitan hacer la adopción de la teoría que queremos enmarcar. Tenemos que utilizar ese lenguaje teórico, el lenguaje que nos permita darle seriedad a ese proyecto de investigación. Acuérdense que esto se va a mostrar a la comunidad científica, no vamos a mostrarlo a cualquier persona del común. Esto es a la comunidad científica y por tanto debe llevar ese peso como tal en la adopción de ese marco teórico y en el lenguaje teórico que vamos a utilizar. Como ya les dije, al final tenemos que hacer un glosario, al final de esta teoría o de este marco teórico, tenemos que hacer un glosario de los términos que creamos que no sean tan comunes para el lenguaje científico utilizado comúnmente y que tengamos que aclararlo. ¿Cómo se estructura y qué función cumple esa estructuración de la teoría o de la base teórica? Esto, en conjunto con la metodología, constituye un papel fundamental en la producción de ese nuevo conocimiento. ¿Por qué? Porque yo tomo lo que ya está, lo que ya es conocido, ¿verdad? Para montar las bases de ese producto, de ese nuevo conocimiento que yo voy a obtener al aplicar la metodología de ese trabajo de investigación. Y esto es algo muy importante, te permite orientar y enfocar. ¿Ya? Orientar hacia dónde vas con esa investigación. Y por eso es que hay que ser cuidadosos al elegir el estado del arte, esas bases teóricas que tú quieres y que te permiten enfocar tu investigación. La teoría
en el ámbito científico y sobre todo en el ámbito de las ciencias de la salud es amplia, es inmensa. ¿Ya? Entonces, tú de esa inmensidad tienes que escoger hacia dónde va tu investigación, tienes que escoger el enfoque de esa investigación, tienes que escoger de ese mar de conocimiento, el poquito que te toca, ¿verdad? Para poder darle ese enfoque epistemológico, ese enfoque científico a lo que tú quieres producir. Eso tiene que estar bien claro porque cuando yo hablo de hilo conductor, quiere decir que todo tiene que ir concatenado. Yo no puedo hablar de dengue, o bueno, si estoy investigando sobre dengue, yo, porque voy a hablar, por ejemplo, de otras infecciones recurrentes. Por ejemplo, la leptospira, que tiene que ver una cosa con la otra. Primero que la leptospira es una bacteria y el dengue es un virus, que son enfermedades emergentes y reemergentes. Es decir, la definición de enfermedades emergentes y reemergentes son las que aparecen cada periodo o estación del año en el cual hay, por ejemplo, lluvias. En el caso pues, del dengue, pues ustedes saben que se aumenta las aguas estancadas y por tanto iba el mosquito poniendo sus huevitos y allí se va reproduciendo el virus, ¿verdad? O bueno, se va aumentando la cantidad de Aedes aegypti, que es el reservorio del virus, va y pica a la persona y pica a otro y pica a otro y pica a otro y así se va replicando la infección. Entonces, esa es la definición de enfermedades emergentes y reemergentes. Aquí en la parte de los antecedentes, también es importante ver qué otras investigaciones enfocadas a lo que queremos hay, ¿verdad? Muchos de ustedes lo han hecho, muchos me han mostrado trabajos en los que han buscado artículos. Esta parte sí es de los artículos, oye. Estudiar antecedentes de cómo se trató el tipo de problema que estamos investigando. Esto es buscar artículos publicados en revistas importantes, indexadas, en portales importantes, en portales serios, que te permitan ver qué fue lo que se hizo con respecto a este tema y a este enfoque que tú les estás dando a tu investigación. Por ejemplo, cuando yo hice la tesis del dengue, bueno, revisé inclusive trabajos de hace 20, 30 años, de 1990, 2000, trabajos ya realizados y ya publicados de hace ratico y trabajos recientes sobre dengue, sobre determinantes del dengue, ¿verdad? Sobre factores predictores del mismo, porque la investigación mía fue factores predictores de enfermedad grave. ¿Por qué la gente se enferma más gravemente de dengue? La teoría es fundamental porque brinda un marco de referencia para interpretar los resultados de la investigación. Esto, además de la metodología, como les dije, son la columna vertebral que te van a enfocar, que te van a determinar los resultados que tú vas a obtener al aplicar el instrumento y obtener pues todo ese acervo epidemiológico, toda esa base estadística que tú aplicaste para ver qué fue lo que pasó, para explicar esa hipótesis que de pronto te planteaste. Dice, la teoría permite guiar al investigador para que no se aleje de su enfoque. Otra vez, lo mismo. La base teórica te dice hasta dónde puedes llegar y sobre todo te dice desde dónde puedes comenzar. ¿Ya? Y no te desvíes por otros rumbos. Tú tienes que estar enfocado. Como les he dicho y les he vuelto a repetir, no vamos a salvar el mundo, ¿verdad? Pero vamos a tratar de salvarlo de a poquito, ¿verdad? La teoría facilita establecer afirmaciones que posteriormente habrán de someter a comprobación de la realidad en el campo investigativo, en el trabajo de campo. Tú estableces una hipótesis, o sea, es lo que tú crees que sucede con ese problema que estás planteando. La teoría enfoca ese problema, ¿verdad? Y es la que te ayuda a establecer si más adelante, cuando tengas los resultados, te dice si tú dijiste la verdad o no. Si sirvió para establecer que esa hipótesis que tú estás planteando era cierta. Aquí algunos autores de la definición de la teoría
el resultado de la selección de teorías y conceptos y conocimientos científicos, métodos y procedimientos que el investigador requiere para describir y explicar objetivamente el objeto de la investigación. Dice Dietrich. Pues está otro man que dice, Ezequiel Anderegg comenta, la teoría explica la significación de los hechos y las relaciones existentes entre ellos. Vale decir, los discierne y los juzga. Por aquí el señor Carr dice que las teorías científicas son enunciados universales como todas las representaciones, sistemas de signos o símbolos. Las teorías son redes que lanzamos para apresar aquello que llamamos el mundo. Bueno, este man es todavía más avanzado, ¿no? Todavía es más filosófico, profundiza más. Como les dije, no resolveremos los problemas del mundo, pero sí un pedacito de ellos. Bueno, no sé si aquí tienen alguna pregunta. Aquí tenemos un flujograma de los conceptos teóricos, ¿verdad? Tenemos las definiciones, un marco teórico admitido. Aquí de este lado los elementos enfocados a una teoría, ¿verdad? Esto es lo que la ciencia dice en ese mar de conocimiento, y esto es lo que tú sacas de ese mar de conocimiento enfocado al problema que tú estás investigando. Entonces, son abstracciones, construcciones lógicas que el científico produce, o de los procesos sociales reales, aquí pues tenemos que incluir los biológicos, que constantemente se modifican cuantitativa y cualitativamente. ¿Qué nos interesa a nosotros? Los biológicos y los cuantitativos. Bueno, entonces, a tener en cuenta el lenguaje científico, lo que la comunidad científica dice respecto de tu investigación, ¿verdad? Los precedentes que hay de esa investigación, las definiciones precisas, es decir, todo ese enfoque que tú quieres, haz que vaya tu proceso investigativo, tu proyecto. Y dice aquí, ofrece la posibilidad de estructurar dimensiones del objeto de investigación y elaborar un marco teórico desarrollando y clarificando el significado de cada una de las ideas. Entonces aquí tenemos los diferentes tipos de métodos. Sobre todo, aquí dice la investigación científico y en lo social. ¿Dónde nos enfocamos nosotros? A este método, método cuantitativo. No le paren bola a esto. Esto no. Esto más es para ciencias sociales, para ese tipo de investigación cualitativa que les confieso, para mí es difícil. Dificilísimo este tema, este brazo de la ciencia. Me gusta más este. Primero porque me formé en este. A mí me encanta, me fascina la bioestadística. Y realmente las bases científicas de los proyectos de investigación en el área clínica, en el área de la salud, es cuantitativo. ¿Por qué? Representa algo concreto, algo que puedes medir. Es simple y fragmentado. Mide y predice. Esto es lo más mágico de la bioestadística. Esa medición de tal fenómeno, ¿verdad? Sucedió así y lo midió y le dio resultados con números, con variables. Cuando yo hablo de variables, hablo de variables cuantitativas. Que pueda haber variables cualitativas que se relacionen con esta, está bien, como podrá haber en algunos trabajos de investigación que ustedes hagan. Pero lo que podemos medir cuantitativamente está aquí, es concreto, es real, simple, fragmentado. Lo mide y posteriormente te puede predecir qué puede pasar con tal fenómeno. En eso consistió el trabajo que hicimos nosotros. Factores predictores de enfermedad grave en el caso del dengue. ¿Cuáles son los factores que me dicen que una persona se puede agravar, pero de manera significativa y que puede morir por un cuadro de infección por dengue? Ya les voy a mostrar qué fue lo que hicimos, para que lo tomen como ejemplo. A nosotros nos fue bien en esa tesis, gracias a Dios. Dice aquí, crea situaciones artificiales experimentales, ¿verdad? Usa técnicas como entrevista, encuesta, censos.
Esto es lo que denominamos las herramientas. Ya yo les he dicho a ustedes, tenemos la ventaja de que la Universidad de Sucre está relacionada con los entes educativos y los entes de salud del departamento de Sucre. Cuando ven Universidad de Sucre, una carta de la Universidad de Sucre, la gente se pone pilas y nos presta atención. Mira, mandaron de la Universidad de Sucre. A pesar de todo, la universidad tiene un renombre ahí, ¿verdad? Pareciera que no, pero sí. Tenemos esa cualidad, la universidad sí tiene su renombre por las cosas buenas que se han hecho. Y tenemos esa ventaja, chicos, por eso les digo, motívense que tenemos la ventaja de que hay esa relación. Con una cartica podemos llegar al hospital regional, perdón, al hospital universitario. Podemos llegar al hospital de Corozal, podemos llegar a la clínica Santa María, podemos llegar al colegio Simón Araujo, podemos llegar. Porque el enfoque que tenemos es de los médicos principalmente y principalmente de los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas que tengo aquí. No tengo enfermeros, ojalá lo tenga próximamente. Tengo una enfermera que es una de las tutoras, pero ahorita está en temas de maternidad. No puede pararnos bolas a nosotros por lo pronto. Tengo a un administrador en salud, que es el profe Taylor. Entonces, debemos brindar ese enfoque, ¿verdad? Y esa probable población que podamos tener en nuestras manos. Ustedes además hacen sus prácticas en instituciones educativas, el caso de las chicas de Fono. Hacen prácticas desde semestres tempranos en corregimientos, el caso de los chicos de medicina. Porque varias veces les he visto a los estados por ahí compartiendo que están en la gallera, que están. Entonces, tenemos las herramientas, perdón, tenemos la población, tenemos la gente en la que aplicar este instrumento. ¿Y qué puede ser? Entrevistas, encuestas, censos. ¿Qué usamos nosotros prácticamente en el ámbito de la salud? Encuestas y censos. Para construir nuestra propia base de datos. ¿Y cuál es la ventaja de construir nuestra propia base de datos? Que podemos manejarla nosotros. Podemos adaptarla, adecuarla. Cosa que no sucede con bases de datos secundarias. Por ejemplo, las bases estadísticas que sacamos del DANE, por ejemplo, que son estadísticas simples. Y nosotros tenemos que procesarlas y ver qué nos da. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de utilizar base de datos secundaria? Base de datos secundaria. La ventaja es que no tenemos que aplicar ninguna encuesta, ¿verdad? Ya la tenemos ahí, ya tenemos las variables ahí, nada más hay que procesarlas. Ya, no tenemos que gastar recursos en ir a encuestar a la gente, a esperar a ver si está o no está. Esa es la ventaja. Pero créanme que no hay nada más satisfactorio y, mejor dicho, lo mejor que pudieras hacer en el tema investigativo es aplicar tu herramienta, ¿verdad? Y tener resultados. Y tú sabes cómo te va a ir. Y al final se hace un análisis de ese resultado que tuviste aquí, de estas variables que tuviste aquí, ese análisis estadístico que te va a dar unos resultados y después tú vas a sacar unas conclusiones. Esto ni lo miro. Entonces, en el marco teórico para los trabajos cuantitativos que son los nuestros, se formula una hipótesis, es decir, la explicación a ese posible problema. ¿Ya? Y en marco teórico, pues te va a dar la base para esa hipótesis. Tiene modelos teóricos, ¿verdad? Los modelos teóricos que son todos aquellos conceptos que ya han trabajado otros autores en el mundo y que tú los tomas, los haces tuyos en la investigación para que lo que vayas a demostrar tenga una base científica. Y la hipótesis, que es como la explicación eventual que afirma cierto tipo de relación entre el modelo y un sistema real dado. Es decir, en esta hipótesis tú explicas, ¿verdad?
de manera ideal, no real, lo que pudo haber pasado. Y tú tienes que demostrarlo en tu trabajo de investigación. Entonces, tenemos que delimitar ese problema que se va a investigar, ya lo dijimos, generar la hipótesis. Tenemos ese base o cimiento que son los conocimientos ya comprobados, esa es la base teórica que ya tú tienes. Le das cuerpo o estructura a esa base teórica, ya con una explicación supuesta, y esa estructura debe ser comprobada cuando ya tú aplicas instrumentos, haces el análisis bioestadístico y obtienes unos resultados. ¿Qué necesito para plantear una hipótesis? Términos claros, objetivos, específicos en todos los aspectos. Debe estar relacionado con los recursos y técnicas que voy a aplicar. Y sí o sí relacionado con el marco teórico que yo voy a aplicar en la investigación. Bueno, ya esto se trata de unidades de análisis. No los voy a enredar con eso, porque esto ya hace parte de, esto que viene aquí ya hace parte de resultados. ¿Okay? Y nosotros no vamos a obtener resultados todavía, nosotros estamos apenas gateando y empezando a caminar con los proyectos de investigación. Esto se los explicaré en su momento. Esto es para no enredar todavía. Estamos empezando. ¿Ok? Bueno, entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Esto lo voy a colgar en los archivos de la plataforma Microsoft, de la cual ya creo que ustedes tienen acceso. Si no tienen acceso, me dicen. Yo de todas maneras les voy a compartir el link de esta presentación. Vamos a compartir la presentación también del video este que acabamos de hacer. Dígame. Entonces, sí, profe, permíteme un momentico, entonces, ¿es alguna pregunta que tiene que ver con el tema? Sí, el ejemplo que nos bueno. iba a mostrar de dengue, de la tesis. Listo. Que había hecho. Bien, listo. Vamos a buscarla enseguida. Entonces, pero vamos a hacer algo. Entonces, esto lo cortamos aquí y dejamos este video. Dejamos este video, después de tener la grabación.